¿Qué tal, amigos cibernéticos de la Costa TV? Este es un programa más de la sección libraria. Les damos la muy buena bienvenida, la más cordial bienvenida, y pues una disculpa, no habíamos salido al aire 2 o 3 semanas, esto por algunos aspectos técnicos y otros personales, pero estamos nuevamente con ustedes en esta sección libraria donde hablamos de literatura, de historia, de escritores, en fin, de todo lo que pueda aportar algo a nuestra sociedad. Estamos a 3 días de festejar un aniversario más del inicio de la gesta de independencia. Y bueno, el tema obligado sin duda es los antecedentes de la lucha de independencia. Y empezaremos por platicarles a ustedes que a partir de la derrota del Imperio Azteca en 1521 hasta 1700 gobernó en España la casa de los Habsburgo. Pues ellos se vieron desplazados por la razón de que Carlos II no tuvo descendientes directos y fue la causal por la que la casa de Borbón, la casa de los Borbón, llegaran al poder a España. Los Borbón vienen de gobernar Navarra y Francia, tiene su origen precisamente en Francia, donde también tienen un dominio sobre Italia. La administración de los Habsburgo había establecido un sistema político denominado patrimonialista. Esto se fundamentaba en, por ejemplo, la venta de plazas públicas, de puestos públicos. Había una elevada corrupción, se evadían impuestos, se evadía el dinero que enviaban las colonias hacia España. Y entonces con los Borbón llega Carlos III, y basado en los conocimientos de la Ilustración es que se decide a realizar reformas político-administrativas en todas las colonias de su reino. Estas reformas son del orden financiero, comercial, militar, cultural, etc. Tratan de reformar toda la estructura económica que enviaba dinero a España. España tenía muchos problemas, muchos gastos de guerra, estaba en constante pleito con Inglaterra, con la armada inglesa, que era muy poderosa y que tenía muchos gastos. Entre otras, estas reformas, entre otros aspectos, le quitaron canonjías al poder clerical que estaba aquí en la Nueva España. Ellos, recordemos que lo hemos dicho algunas veces, fungían como bancos para financiar la actividad económica productiva, es decir, financiaban a la industria minera, financiaban para el aspecto agrícola, financiaban el aspecto ganadero, es decir, eran el banco. Se habían apoderado también la iglesia de muchos territorios y prácticamente llevaba una voz cantante similar a la del virrey. Estas reformas incrementaron recursos de la Nueva España hacia España, lo que disgustó a los empresarios criollos. Los criollos que en ese entonces estaban gobernando, o no gobernando, tenían la actividad económica, pues vieron disminuidas sus utilidades. Recordemos que de España llegaban los altos mandos, tanto como militares, eclesiásticos,
culturales, etcétera. Es decir, el poder cupular en la Nueva España estaba en manos de peninsulares y los criollos tenían que conformarse con los puestos de más pequeña altura. Con la conquista de México se llevó a través de dos poderosas armas. Una era la espada y otra era la cruz. Por un lado lo sometieron militarmente y por otro lado lo sometieron dándoles la religión que tenía o que profesaba España. Vinieron entre otros grupos eclesiásticos los franciscanos, los agustinos, los dominicos, pero también llegó otra orden que se llamaban los jesuitas, que era la Compañía de Jesús. Ellos tenían una vocación de inicio por la cultura, por transmitir la cultura. Ellos fueron los primeros que llegaron aquí a América con libros de la Ilustración, de los enciclopedistas, y empezaron a meterles las ideas renovadoras que habían surgido sin lugar a duda allá en Francia. Estas ideas daban un cierto sentido de autonomía. Ya empezaron algunos criollos a decir, bueno, ¿por qué tengo que estar mandando dinero si el que trabaja soy yo, si el que produce soy yo? Ya muchos años, ya 200 años habían estado enviándoles grandes cantidades de productos agrícolas, de maderas finas, de metales preciosos. Eran ya muchos años de un terrible saqueo que se hacía de las riquezas naturales del país. Bueno, en ese tenor solo esperaban una oportunidad, una coyuntura que les permitiera agarrar la espada y decir, España, ya no quiero nada contigo, yo me voy a erigir como una nación nueva, ya no voy a depender de ti. Y esta oportunidad llegó cuando sube al trono en Francia Napoleón y nombra a su hermano Pepe como gobernador en España. A Pepe le decían Pepe Botello y desplazan al entonces gobernador de la Casa de los Borbón, a Felipe VII. Ya estaban planeando la insurrección, los criollos, sobre todo en el aspecto militar estaban las cabezas como Allende, Abasolo, Aldama, algunos políticos, estaba el regidor de Querétaro, pero eran muchos los que estaban a disgusto y tenían la idea de quitarse el yugo español. Bueno, llega esta oportunidad y se acercan al señor cura Miguel Hidalgo, al que le encargan que sea él el que empiece a mover a su gente. La iglesia tenía una influencia sobre la población indígena de magnitudes grandes, y le encargan esto a Hidalgo. Hidalgo es avisado, la conspiración, los conspiradores son descubiertos y apresados varios de ellos, y entonces acude la esposa del regidor de Querétaro a avisarle al cura Hidalgo, a Dolores, que ya urgía levantarse en armas porque no había de otra, ya no había un paso hacia atrás, sino todo tenía que ser hacia adelante. Por eso es que el 16 de septiembre de 1810 convoca a través de sus campanas para el llamado a misa, convoca al pueblo y los invita a la insurrección bajo la bandera de independencia, fuera el mal gobierno, a matar gachupines, vamos a levantarnos en contra y alabemos a nuestro rey Felipe VII, que había sido desplazado. Ahí inicia el punto de partida de la independencia, que habría de durar 11 años. Sale de Dolores y se dirigen a un lugar que se llama Atotonilco.
de cuya iglesia obtiene un estandarte de la Virgen de Guadalupe, la coloca en una lanza y van siguiendo entonces a la Virgen de Guadalupe. Algunos especialistas la llaman también el inicio de la Guerra de las Vírgenes, porque el ejército realista que persigue a estos insubordinados agarran otro estandarte de una virgen, que es la Virgen de los Remedios, y por eso algunos comentan que se inicia la Guerra de las Vírgenes. Uno de los puntos principales y objetivos que tenía Hidalgo pues era la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas se caracterizaba porque era un centro comercial, era el granero de gran parte de la Nueva España, y se dirigen ahí con el armamento que ya llevan, que es muy rústico. Toman la Alhóndiga de Granaditas y ahí está algunas leyendas del Pípila que quema la puerta de entrada, y bueno, ahí el cura Hidalgo comete algo que no le parece a Allende, como es el asesinato de muchos españoles. Ahí matan a todos los españoles que ven y obtienen muchos recursos para alimentar a la gente que ya estaba insubordinada y que ya subía a varios miles de gentes. Pasa por ciudades o poblados como Irapuato, Celaya, y finalmente llegan al Estado de México. En el Estado de México llegan a un monte que era el Monte de las Tres Cruces, era conocido así. Hoy es un parque de diversión que se llama La Marquesa, y este lugar es de diversiones los fines de semana. Ahí hay muchos juegos, restaurantes, es para pasar un día de campo, está muy cercana a la capital. Ahí tiene la opción Hidalgo de arrancarse hacia la Nueva España, la capital de la Nueva España, pero motivos desconocidos no toma esa decisión y se regresa hacia Guadalajara. En Guadalajara se encuentra con Allende. Allende se molesta con él por la matanza que vienen realizando y los saqueos que vienen realizando, porque en algún punto Allende reprime a la gleba, a la gente que estaba sublevada, y les impone un castigo por ahí, cosa que le molesta a Hidalgo, y hay un rompimiento. Su Alteza Serenísima se nombra Hidalgo ahí, también le causa escozor y disgusto a Allende, y yo creo que ahí empieza el final de la primera parte de la lucha de independencia, porque ambos ejércitos se separan y siguen por su rumbo. El rumbo al norte del territorio mexicano, o de la Nueva España entonces, son apresados y llevados a Chihuahua. Los militares son sujetos a juicio correspondiente, juicio militar, son sentenciados a ser fusilados. En tanto que al cura Hidalgo le hacen un juicio eclesiástico, le quitan primero la investidura que lo hacía sacerdote. Se dice que le queman las manos con ácido porque había tocado al Santísimo, al Altísimo en sus misas, y era esto una especie de sacrilegio que era castigado. Finalmente, una vez que le quitan el ropaje que lo abrigaba de eclesiástico, ya convertido en civil, también es fusilado. Ahí les cortan la cabeza a los 4 y regresan a donde había cometido esos abusos de autoridad que se dicen que hay para Allende eran abusos de autoridad. Llega a la Alhóndiga de Granaditas, donde cuelgan de las 4 esquinas de la alhóndiga las cabezas de Allende, Aldama e Hidalgo.
Esto lo hacen desde luego con la intención de que sirva como ejemplo para todos aquellos que puedan en algún momento tener una actitud de insubordinación. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que se levante nuevamente en armas, y es nada menos que otro cura, que es José María Morelos y Pavón. Esta fortaleza que trae el cura María Morelos y Pavón tiene una estructura un poco más social, más allegada a la población, con una característica que ya empieza a vislumbrarse una actitud de gobierno, y bueno, en Sentimientos de la Nación plasma lo que algunos historiadores, algunos sociólogos conocen como la primera Constitución. En ese documento, por ejemplo, se da por abolida la esclavitud, y se toman ya con un sentido más práctico y social todas estas medidas que le darán forma más tarde a la naciente patria que se llama México. Desgraciadamente la guerra dura pues 11 años, y pues hay muchos muertos. La guerra de independencia termina en 1821, cuando por instrucciones eclesiásticas le ordenan a Iturbide, que es Agustín de Iturbide, que es el que comanda las fuerzas realistas, negociar con el insubordinado de Vicente Guerrero para que cesen las confrontaciones y se pueda ver o vislumbrar el nacimiento de una nueva ciudad. Esto lo hace desde luego la Iglesia para mantener sus canonjías, sus prebendas que tenían, y no seguirse desgastando. Desgraciadamente, luego se dan a conocer las intenciones de los criollos, porque Iturbide se autonombra emperador Agustín I, y así nace el primer imperio mexicano. Y vendrá hasta 3 años después, en septiembre de 1824, cuando se firme un acta donde se desliga España de este nuevo país naciente, se hace una constitución, y bueno, nace un nuevo sistema de gobierno republicano, democrático, y ya lo que sigue después de 1824 será cuestión de manejarlo en otro programa. Por ahora, Norberto Hernández le da las gracias por su atención, y quiero hacer énfasis en que pues ya tenemos nuestra página web, que es www.lacostatv.com.mx, donde usted encontrará deportes, música, espectáculos, sobre todo noticias de índole político, social, pero todas fundamentadas y objetivas y oportunas. Los invitamos a que visiten esta página, y